Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente podernos comunicar por este medio virtual. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar pendientes de la palabra. Estamos inaugurando un nuevo momento, un nuevo horario. El propósito es de que llegamos a la conclusión que probablemente en las mañanas muchos tienen ocupaciones, aunque hablando con algunas personas, ellos preferían que fuera en la mañana. Pero la mayoría, con la cual yo tuve alguna pregunta al respecto, pensaron que este era el mejor horario. Y como la idea fundamental es instruir, es capacitar, es habilitar, es darle elementos espirituales a cada cristiano que escucha, especialmente de Monte Gerizim, para que afirme su vida espiritual, para que su vida espiritual sea en el nombre de Cristo Jesús efectiva, para lo cual fue llamado y escogido en la eternidad. Hemos estado con varios aspectos escriturales interesantes. El domingo se habló al respecto de la levadura, al respecto de la sangre. Se habló del poder que tiene la sangre de Cristo. Y se habló también del poder que tiene la levadura, porque en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita, la levadura es figura de pecado. O sea, están diciendo con esto que la levadura contamina. Esta contaminación es una contaminación de carácter pecaminoso. De ahí que cuando Israel sale de Egipto, después de que salen, matan el cordero, se comen al cordero, y esa noche ellos salen de Egipto, después de 430 años de cautividad. Y esa salida conlleva de parte de los israelitas el involucrarse en el plan de Dios. O sea, ese involucramiento de Israel en el plan de Dios requería que la mentalidad de ellos les fuera manifestado cuál era el plan original de Dios. Dios tenía propósitos, Dios tenía planes. O sea que esto de que Israel saliera de Egipto no fue algo que apareció accidentalmente, sino que fue algo que estaba programado por parte de Dios. En el capítulo 15 de Génesis, solo quiero que lo veamos. Lo emocionante de la Escritura es que todo está relacionado, todo está vinculado. O sea, no hay nada en la Escritura que no tenga una razón escritural de ser que salió de la boca de Dios. Dios dijo algo, esto se cumplió, y el cumplimiento de esto llevó a que las personas que entraron en el plan de Dios empiecen a conocer cuál es el plan de Dios. Y en el conocimiento del plan de Dios van a encontrar satisfacción personal, o sea, van a encontrar identidad con lo que Dios dice, y lo que ellos entienden de Dios. Fíjese pues, en el capítulo 15 de Génesis, en el verso 13, hay un verso que le está profetizando a Abraham sobre a Abraham, no a Abraham, sino que a Abraham, todavía no es Abraham, sino que a Abraham le está profetizando lo que el pueblo que descenderá de él pasará. Y esta situación pone en sobreaviso entonces a todo aquel que de alguna manera conoció el plan de Dios. Leamos, verso 13. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Fueron 430, pero mire el verso 13 del capítulo 15, cómo le anuncia a un pueblo con tanta antelación las consecuencias que habrán como parte del proceso de depuración o como parte del proceso de limpieza. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 12, vamos a Éxodo capítulo 12, que se lleva a cabo esta liberación,
esta experiencia los hizo a ellos comenzar a conocer el plan de Dios. Por supuesto que Dios había hecho algunos portentos y maravillas previos a sacarlos súbitamente de Egipto. O sea, no fue que los sacara sin previamente no darles una serie de elementos de carácter visible de lo que iba a suceder. En el capítulo 12 de Hebreos, Dios saca a Israel de Egipto después de que se termina de cumplir los 430 años de cautividad. Esos 430 años de cautividad fueron una sujeción y una programación de parte de un pueblo que había nacido en libertad. Lo que lo había llevado a Egipto fue un tiempo de hambre. Y ese tiempo de hambre los incorporó a una cultura con una idolatría y un paganismo que solo actualmente podríamos decir que se dan ese tipo de situaciones. En el capítulo 12 entonces sale Israel de Egipto. Pero recuerde que en el capítulo 13, verso 15 de Génesis, Dios lo había anunciado. Pasarán 400 años cautivos en una tierra extraña. Pero antes de que todo esto se diera, Dios le habló a Israel. Veamos en el capítulo 4 de Éxodo, algunas cosas interesantes que acontecen ahí. Recuerde que Dios escoge a Moisés y lo envía a ir con Faraón. Nosotros no podemos en nuestra mente actual, podríamos hacer algunas analogías o algunas comparaciones. Por ejemplo, es como que, pongamos un ejemplo así, que sale probablemente de lo normal, pero para que nos entendamos. Esto viene siendo como que alguien llegara delante del presidente de la nación más poderosa del mundo y le llegara a decir que tiene que hacer alguna actividad a favor de la gente inmigrante. Si llega alguien y le dice al presidente de Estados Unidos que todos los que están como inmigrantes tienen que salir de ahí, no importando su estatus social, económico, no importando, pero tienen que salir de ahí. A pesar de que esas personas que viven ahí, que están residentes o nacionalizadas, están generando un beneficio. Fíjese la oposición que presentaría. Una oposición en contra abiertamente de toda la petición que estaba presentando la persona que llegara a hacerle esta valga la redundancia, petición. En el caso de Israel, en Egipto fue algo diferente, pero es una petición a una autoridad poderosa, a una autoridad que tenía el control y el dominio de muchas áreas habitadas del Medio Oriente. Llega entonces Moisés y le dice a Faraón que tiene que dejar en libertad al pueblo que Dios ha escogido. La petición de Moisés a Faraón va precedida de una información continua y constante y muy impactante que Moisés le da a las personas que estaban al frente como autoridades. Miremos en el capítulo 4 de Éxodo. Miremos el verso 28. Se encuentran Moisés y Aarón. Moisés había recibido toda la información de Dios para sacar a este pueblo de cautividad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Voy a abrir un paréntesis. Miren pues, hermanos, los acontecimientos que actualmente estamos viviendo dejan ver que se va a dar una situación a la cual tenemos que estar pendientes, porque Dios nos va a estar informando a través de los 7 escenarios, situaciones que se van a dar. Por supuesto, cada escenario tiene su texto bíblico o sus textos bíblicos. Estoy hablando de esto porque antes de que Dios sacara a Israel de Egipto, Él se manifestó abiertamente a autoridades espirituales de la época. Miremos el verso 28.
Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras que Yahweh le había dicho y cómo lo había enviado, y además de eso, todas las señales que le había dado. Entonces, Dios le dio señales a Moisés. Moisés le contó a Aarón y le dijo: fíjate que a mí me envió Yahweh Elohim y me dio las siguientes señales. Sigamos leyendo, verso 29. Y Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel. O sea, es un nivel de personas que tenían conocimiento de lo que Dios tenía planificado para Israel. Estos tenían también información del capítulo 15, verso 13 de Génesis, aunque en ese tiempo la tradición no era escrita, sino que la tradición era verbal, o sea, de padre a hijo, de hijo de hijo a padre, de padre a abuelo, de abuelo a nieto. Así se transmitía toda la información y se mantenía una constante información al respecto. Entonces ellos sabían que iba a haber un acontecimiento glorioso. Ahora resulta que esos ancianos fueron llamados por Moisés y Aarón porque el tiempo había llegado. Regresemos. Verso 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh Elohim había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Quiero que eso lo hemos visto aquí en las enseñanzas de la congregación. ¿Por qué estamos reinsistiendo en esto? Porque los tiempos que estamos viviendo son interesantemente finales. ¿Por qué finales? Bueno, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero hasta ahora estamos siendo testigos de acontecimientos que realmente nunca pensamos que se fueran a dar. Por ejemplo, actualmente se ha lanzado al ambiente por parte de autoridades religiosas con gran poder político y con gran influencia a nivel mundial la necesidad de crear un gobierno mundial. Esto suena a una forma de administrar la tierra desde una cabeza visible, teniendo a todos los gobiernos de la tierra sujetos a esa información. Parece imposible, parece no creíble, pero se habla también de que se va a resetear el mundo, o sea, se va a reubicar todo lo que actualmente está pasando. Y para esto esta pandemia que vino a inestabilizar todos los aspectos del mundo, todo lo que el mundo es, todo lo que la economía es, inclusive la salud, todo vino a ser alterado de una manera impresionante. Esto da lugar a tomar medidas de otra naturaleza, ya no con la pasividad y la contemplación que veníamos anteriormente para todo lo que veíamos. Ahora han propuesto las grandes potencias resetear al mundo. Hace poco mi teléfono se me quedó detenido en una pantalla y no sabía qué hacer. Y le pregunté a una persona: mire, ¿qué hago? Apáguelo, me dijo. Y al apagarlo se va a resetear, o sea, entendió, reprogramar, y lo apagué como una media hora. Luego lo volví a encender y la cosa volvió a funcionar. Entonces siento que eso que está pasando ahorita es un apagón que se le dio a todos los sistemas en el mundo, a todos los sistemas en el mundo. O sea, se detuvo todo, pero ya nos han estado programando, nos han estado preparando la nueva forma de vivir. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Hoy tenemos una nueva forma de vivir. Por ejemplo, mire usted lo de la mascarilla. Por ejemplo, mire las reuniones en las congregaciones, ¿verdad? Un grupito nada más, y esto va enfriando a las personas. Por ejemplo, aquí en nuestra congregación, actualmente para el próximo domingo solo hay 2 o 3 familias apuntadas. El resto de familias no probablemente quieren que las invitemos, ¿verdad? Pero se había acordado que se van a apuntar, se van a anotar, pero esto provoca un enfriamiento, provoca un apagón,
dentro de nosotros. Entonces de ahí eso de despiértate tú que duermes. Si hubiera un interés así profundo, hubiera un interés franco, la gente llamaría, mire, yo quiero llegar el domingo, y le van a decir, pues sí puede venir, o fíjese hermano que mejor vengas el próximo domingo porque ya tenemos el cupo completo. Pero nunca tenemos cupo completo. Siempre hay los que se apuntan de última hora, o sea, como que la gente se enfrió en lo que se respecta a la congregación presencial, pero también se enfrió porque virtualmente no hemos dejado de participar en esto. Desde el 15-14 de marzo de este año no hemos dejado, creo que ni un día, si no estoy mal, de transmitir, a no ser que algún acontecimiento de energía eléctrica nos lo impida, o de problemas de internet, pero de ahí hemos tratado de mantener la información continua y constante. Pero regresemos. Yo le digo a usted, lo que estamos viviendo es una programación clara y franca de acontecimientos que creo que vamos a alcanzar a ver. Moisés le contó a Aarón le contó al pueblo, y no solo esto, le hizo manifestaciones francas y evidentes de lo que vendría. Acto seguido empezaron las plagas. Estas plagas las podemos ir vinculando, relacionando con los 6 sellos. O sea, si usted se da cuenta, estos 6 sellos son de carácter destructivo, igual que las plagas que vemos en el capítulo 7, 8, 9 y 10, y hasta inclusive el 11. O sea, del capítulo 7 al capítulo 11 hay 9 plagas. Estas plagas tienen un orden que cuando las asociamos con los 6 sellos, vamos a ver curiosamente cómo tienen mucha similitud. Antes entonces de que Dios se manifestara para liberar a Israel de Egipto, se les hicieron manifestaciones francas, se les mostraron las señales. Así dice el verso que leímos en el capítulo 4. O sea, se lo voy a leer nuevamente. Mire qué interesante porque no sé, pues, pero dice, entonces habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos de ellos. Estas señales definitivamente incluyeron las 9 plagas. Pero regresemos al tiempo, el tiempo que estamos viviendo hoy. Hay mucha similitud, porque yo creo que estamos viviendo el tiempo de los sellos. O sea, Dios nos está hablando oportunamente a través de la Escritura para que estemos preparados de acontecimientos que vendrán. Pero mire qué interesante. Los sellos empiezan en el capítulo 6 de Apocalipsis, pero en el capítulo 1 de Apocalipsis se dice a quién Dios le va a mostrar las cosas que vendrán. Y habla a los siervos que encarnan la palabra y evidentemente se muestran como parte de la cristiandad. Recuerde que dice en Apocalipsis, quiere que lo leamos solo para que usted se dé cuenta cómo Apocalipsis capítulo 1, mire a quién Dios le muestra. Bueno, quedamos que allá en la antigüedad, Dios le habla a Moisés, Moisés le habla a Aarón, Aarón le habla al pueblo, a los ancianos del pueblo, y les muestra las señales que vendrán. Y seguramente les mostró las 9 plagas. Ahora, hemos estado hablando, y muchos predicadores han estado hablando al respecto de las plagas, de las 6 plagas. Han estado notificándole al pueblo las 6 plagas. Pero antes de eso, yo quiero que entendamos, ¿quiénes van a saber qué va a pasar? ¿Quiénes se van a enterar de qué acontecimientos se darán? Allá fueron los ancianos, o sea, gente muy vinculada, gente muy relacionada, que estaba esperando este acontecimiento. Por eso, el día domingo veíamos que nuestro Dios, que Cristo Jesús, que el Espíritu Santo está instruyendo para que el día de su parusía, o sea, el día de su aparición, seamos hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Estos ancianos que se les reveló en el capítulo 4 y verso 30, seguramente era gente que por su nivel
espiritual o por su nivel, digamos así, religioso que tenía, entendieron y confirmaron. Cuando se hablaron de las plagas, entendieron y confirmaron. Y ellos supieron que esas plagas se iban a dar, pero que no los iban a tocar a ellos, ¿verdad? Porque las señales eran señales de 9 plagas terribles, de 9 plagas que iban a atacar directamente, únicamente a los rebeldes, únicamente a los que estaban en adversidad total en contra de Israel, a los que los tenían cautivos. Hoy la cautividad son todos los acontecimientos que el mundo ofrece. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, estamos estamos bajando a una velocidad tremenda y da la impresión que a corto plazo vamos a ver acontecimientos tremendos. Aparte de eso, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero que usted sea un siervo, o sea un doulos, usted sea un esclavo voluntario de la palabra. O sea, yo le suplico que usted se sujete a la palabra, que escuche la palabra, que analice la palabra, que medite la palabra, que la información que dé el pastor trate usted por todos los medios de estar al tanto de los acontecimientos, porque dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. O sea, solo a sus siervos. Y dice que las declaró enviándola a su ángel. Y el ángel se las dio al siervo Juan. Este siervo Juan, el apóstol Juan, dice, el cual había dado testimonio, o sea, el cual había dado martureo. Esta palabra martureo quiere decir alguien que atestigua, alguien que encarna una condición, alguien que se involucra en una situación y así se conduce. Esto le voy a decir porque lo estamos viendo. Porque hemos estado hablando de 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ah? ¿Se recuerda? Hemos estado hablando de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Recuerde, entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelársela a sus siervos sobre las cosas que han de a acontecer pronto. Se las dio entonces Dios al siervo Juan. ¿Por qué al siervo Juan? Porque dice el verso 2 del capítulo 1 de Apocalipsis que él había dado testimonio, o sea, él había encarnado los acontecimientos de tal manera que él estaba preso en Patmos, en la isla de Patmos, porque él manifestó abiertamente quién era. Ahora, el testimonio que él le dio fue que él encarnó a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que se rigió a la palabra y su conducta estuvo llena de escritura. O sea, su conducta replicó a Cristo Jesús. Y entonces lo que vemos en él es entonces digamos así, un clon de Cristo. Entonces, pero a él, por haber replicado a Cristo Jesús, en su vida diaria, se le iba a manifestar las cosas que iban a suceder pronto. Igual que los ancianos del capítulo 4, verso 30, que les habló Aarón sobre las cosas que habían de acontecer, y acto seguido, capítulo 7, 8, 9, 10 y 11, aparecieron las plagas en Éxodo. Así hoy, Cristo Jesús, en el final de los tiempos, quiere manifestarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Esto, la escatología es una de las más apasionantes manifestaciones de la Escritura, porque habla de los tiempos finales. Y hay 2 y hasta 3 formas de verlas. Una, porque yo estoy interesado en el plan perfecto de Dios e independientemente de cuándo sea, yo quiero conocerlo para ser hallado apto, para ser hallado irreprensible, y otros que quieren tener el conocimiento solo por morbo, solo por ver qué está pasando. Y un tercer grupo, me atrevo a decir, que no le interesa absolutamente nada porque cree que con haber aceptado a Cristo ya tiene garantizada la salvación. Regresemos.
Regresemos. Estamos claros entonces. Lo que Aarón le muestra al pueblo, a los ancianos, perdón, es algo que vendrá. Lo que Apocalipsis dice es que solamente a los siervos se les va a manifestar las cosas que van a suceder pronto. Entonces, ¿qué es la meta actual? Pues hacerse siervo. Vamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. ¿Por qué la meta es hacerse siervo? Porque miren pues, hermanos, voy a ir a esos versos porque esos ya los vimos. El día domingo no solo hablamos nada más de esto. Yo les di unas hojas a ustedes donde están los 7 brazos de la lámpara, o sea, de la menorá, y les expliqué el día domingo que el Espíritu Santo sigue alumbrando a los panes de la proposición. Los panes de la proposición hoy son todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar hoy las cosas que escrituralmente han de suceder pronto, porque Cristo Jesús escogió siervos, escogió servidores. Pero estos servidores tienen que tener una actitud. Recuerde los versos. Les rogamos, hermanos, que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y dijimos que la palabra era episinagoge, y la palabra reunión quiere decir involucramiento, quiere decir recogimiento. Esa palabra es bien interesante, porque quiere decir tomar sobre sí mismo, tomar sobre un lugar, o sea, hacerse uno. Nuestra reunión con Él. Ahora, esta reunión había sido profetizada por Cristo Jesús, pero yo lo puedo leer. Ahora, con la relación que hicimos del Éxodo capítulo 4, de Éxodo capítulo 12, nos damos cuenta entonces en nuestra mente natural que antes de que acontezca algo, Dios lo va a manifestar a los siervos. Y en este caso se lo va a manifestar a los 5 ministerios. ¿Por qué a los 5 ministerios? Porque ellos son los delegados de habilitar al pueblo, de capacitar al pueblo, de fortalecer al pueblo, de darle al pueblo instrucciones. Ahora, mire pues, dice ahí, en el verso 2, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra intimidad con Él, cuando Él venga Él nos va a tomar a todos, Él nos va a reclutar a todos, Él nos va a introducir en Él a todos al cuerpo místico que es la iglesia. Dice, les rogamos que no se asusten por todo lo que oigan, ni por carta, ni por espíritu, inclusive si la carta viene de alguien que sabe mucho. Dice, no se engañe. El verso 3 de 2 Tesalonicenses dice, no se engañe. Esa palabra engañar es una palabra bien interesante, porque ahí es exapatao, que quiere decir seducir. O sea, estamos en el actual tiempo de la seducción, o sea, se está haciendo un gran margen de error. Por eso Dios está insistiendo a los ministros que estemos informando al pueblo que la consagración, cuando hablamos de consagración, quiere decir la santificación. Cuando hablamos de santificación, quiere decir que tomemos en cuenta la palabra para existir, que tomemos en cuenta la palabra para vivir. Es cierto, hermanos, somos pecadores. Eso no podemos negarlo. Y el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, dice 1 de Juan. Así es que nosotros tenemos que entender que Dios quiere revelar los acontecimientos a los siervos. Mire, no se engañe. En ninguna manera se engañe nadie. O sea, nadie se deje impresionar, nadie se deje impactar, porque si vienen tiempos difíciles, es más, ya los estamos viviendo. Esta pandemia detuvo a la humanidad. O sea, la humanidad se detuvo. Entonces ahora eso fue como haber apagado a la humanidad. Hoy la van a reprogramar con una nueva orientación. Fíjese lo que le estoy diciendo. La humanidad va a ser reprogramada con una nueva orientación. Los meses de septiembre y octubre dejaron marcada a la humanidad.
los meses de septiembre, bueno, es decir, los últimos 8 meses, pero especialmente estos 2 últimos meses marcaron a la humanidad. Estos últimos meses hicieron que la humanidad comenzara a vislumbrar la posibilidad de cómo se va a incorporar a una nueva expectativa de vida, o sea, cómo va a vivir la humanidad ahora, qué relación va a haber entre nosotros. Dios nos permitió regresar a nuestras casas para reordenarnos, para reubicarnos. O sea, se apagaron todas las personas en su salida a sus medios de trabajo y se quedaron en casa. Fue como que les dijeron, miren, lo más importante es la familia, lo prioritario es la familia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando viene el apóstol y habla de Juan Bautista, dice que el espíritu de Elías vino con Juan, y el propósito de traer el espíritu de Elías fue en la gran crisis que estaban viviendo. La gran crisis en la que estaba viviendo, se envía el espíritu de Elías. Lo vamos a ver más adelante, solo quiero que veamos esto. Nadie se engañe. Primero tiene que haber apostasía. Ahora, ¿la apostasía de dónde va a salir? La apostasía va a salir del cuerpo de Cristo. Es lo que veíamos en Judas, capítulo 1, verso 5. Veámoslo así rapidito, solo para que. Judas, capítulo 1, verso 5. Veamos el verso 4 primero, perdón. Ahí está el 4. Mire pues, mire qué interesante esto. Ahora, ¿de dónde va a surgir la apostasía? Pues si alguien que no profesa la fe cristiana, si alguien que no ha estado involucrado, si alguien que no ha participado, empieza a tener actitudes de negar a Cristo Jesús con su conducta de viva voz, con su comportamiento, a través de diferentes formas, tolerando o aceptando un montón de situaciones que se le van a presentar como alternativas de vida. Yo le dije a ustedes, hermanos, el domingo, traten de no leer toda la encíclica, lean esa Fratelli Tutti, se van a dar cuenta porque ahí pintan cuál es el futuro a través del cual se quiere involucrar a la humanidad que viva. Porque es importante, se puede dejar de ser siervo. Recuerde que si estos tiempos no se apresuraran, aún los escogidos. Recuerde que estos tiempos, estamos en Mateo 24:24, estamos en Mateo 24:12. La maldad, o sea, la confusión está subiendo a tal nivel que el amor de muchos, o sea, cuando hablamos del amor de muchos, pensemos en la iglesia de Éfeso del capítulo 2 de Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente, hermanos amados. Nosotros tenemos que manejar en nuestra mente que la escogencia nuestra fue en la eternidad, no fue porque usted decidió, no me escogió a usted a mí, dice el Señor Jesucristo, yo lo escogí. Dice, mire lo que dice el verso 4, mire lo que dice el verso 4 de Judas 1. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente. Gente perversa, pervierten la misericordia de Dios y dan paso al libertinaje y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Por supuesto que hay 2 formas de negar, y hasta 3 formas, pero hay 2 formas de negar. Una de viva voz, rechazando y no recibiendo lo que un día fueron verdades para uno. Eso es apostasía. Y la otra, con las actitudes abiertamente provocando confusión en gente que lo tiene a usted en algún concepto o en alguna consideración espiritual. Entonces, dice el verso 5, puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito solo es recordarles, dice el verso 5 del capítulo 1 de Judas, que Yahweh una vez salvó al pueblo sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no confiaron. Mire, estaban dentro del cuerpo, pertenecían a nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Pablo. Ahora, regresemos, quiero que veamos un verso en el capítulo 14, verso 3 de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque, haciendo un resumen breve, hablamos del capítulo 15, verso 13, allá de Génesis. Ellos sabían que iba a pasar. Dios nunca Dios hace algo sin previamente manifestarle a sus siervos los acontecimientos que vendrán. Ahora, el escenario cosmos, el escenario mundo, el escenario tierra, el escenario Babilonia, el escenario Israel, el escenario iglesia y el escenario familia, que es el soporte de todo esto, están hablándonos. Si la familia no se solidifica en su fe, entonces fácilmente será engañada. Recuerde que de Egipto salieron 600,000 personas. De estas 600,000 personas, solo 2 entraron, y la nueva generación que nació en el desierto. Fueron 40 años. Solo Josué y Caleb entraron. Mire, esto es interesante porque ¿por qué los destruyó Dios? Porque no tenían fe. Recuérdese el capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que tiene fe tiene que buscar a Dios. Tiene que entender que Dios, el propósito que tiene es sustentarlo, sostenerlo, ayudarlo, instruirlo. Y como dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor y en Él nada nos va a faltar. Pero esto tenemos que estar involucrados. Dice el verso 3 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré, episinagoge, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo habito, ustedes también estén. O sea, en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, se está cumpliendo, según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, verso 2, y también se está cumpliendo Juan 14, 3. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios va a manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. Le vuelvo a repetir, en la menora hay un brazo que tiene la Pascua. Ese brazo de la Pascua está hablando de la purificación, de la limpieza, de la cancelación del pecado, y salimos a un lugar donde participamos como pan sin levadura. Sin levadura quiere decir sin contaminación. Esta no contaminación nos hace primicias para Dios, o sea, nos hace un grupo selecto para Dios. A continuación, Dios, para preservar ese brazo, ese grupo selecto, en el capítulo, en el cuarto brazo está el cuarto brazo tiene el Pentecostés. Ese Pentecostés es figura del Espíritu Santo, de la venida a morar dentro de nosotros, para preservar la integridad de los que son primicia, para recordarles que no deben olvidar que son sin contaminación, que son sin mancha delante de Dios, que están justificados, porque la Pascua quiere decir por causa de Cristo Jesús. Pero también el Espíritu Santo levanta ministros. En el antiguo pacto no habían ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Las trompetas, la fiesta de las trompetas, se manifiesta, es el quinto brazo, en los ministros primarios que hablan y aperciben al pueblo al respecto de acontecimientos que han de venir. Y le dicen al pueblo, miren pues hermanos, Dios solo a los siervos, a los que están involucrados con Él, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, somos nuevas criaturas, pero en nosotros quiere decir que yo lo tomo en cuenta para existir y para vivir. Es cierto, somos pecadores, pero
pero tenemos una alternativa gloriosa y tenemos que alcanzar la irreprensibilidad de que habla 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, los ministros de Dios están como trompetas diciéndole al pueblo lo que la palabra dice para que tengan conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la expiación. Y el séptimo brazo es porque Dios quiere que episinagogue con él. O sea, la fiesta de los tabernáculos quiere decir morar dentro de Cristo Jesús. Hermanos, nunca es suficiente el tiempo para que nosotros compartamos lo que Dios pone. Nunca los temas se terminan. Nunca podemos dar conclusiones, porque el que da las conclusiones es el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que ponga atención a su palabra. Les vuelvo a repetir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Y los siervos, solo para agregar algo, capítulo 12 del Evangelio de Juan. Mire la calidad del siervo. El capítulo 12, en el verso 24 del Evangelio de Juan, está hablando de los siervos, ¿verdad? Hay gente que el pastor puede decir, por supuesto, sin el ánimo de señalar, ni de acusar, ni de exaltar, ni de minimizar, quiénes son aquellos que están esforzándose porque el verso 24 del capítulo 12 se haga vida en ellos. La meta es ser siervo para poder alcanzar irreprensibilidad. La meta es ser siervo para entender los acontecimientos que vendrán. Recuerde que las 9 plagas están ahora manifestadas en los sellos, van a estar manifestadas en las trompetas, van a estar manifestadas en las copas. Todo esto lo vamos a ver, pero ya hay gente que está en la presencia de Dios. Por ejemplo, los 24 ancianos, les decía yo el domingo, ellos no tienen cuerpo, pero tienen vestiduras. Esto quiere decir que hay un cuerpo glorioso en ellos. Dice el verso 24 del capítulo 12: de cierto les digo, que si el siervo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si el siervo muere a todas sus actitudes, a todos sus pensamientos, a todos sus intereses, y deja que Dios haga su vida en ellos, darán fruto, o sea, vivirán. Porque el que ama su vida terrena, el que ama su vida la perderá. Y el que tiene en poco su vida terrena, por supuesto no quiere decir abandonarse, ¿verdad? No quiere decir descuidarse. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Darle a Dios la prioridad, darle a Dios el primer lugar, darle a Dios el espacio que Él requiere de nosotros para hacerse manifiesto en todas las actividades de nuestra vida. Esto es cuando el grano de trigo cae de tierra y muere. Se hace manifiesta la persona. ¿De qué manera? Con su amor, con su gozo, con su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su dominio propio. Estas son las manifestaciones que hacen ver que una persona ha alcanzado un nivel en la presencia de Dios. Ahora mire lo que dice. Verso 26. Si alguno cae a tierra y muere, si alguno tiene su vida terrena en el lugar que debe de ocupar, y si alguno quiere servirme, sírvame, dice el Señor. Porque el servidor donde yo estuviere, también estará ahí él. Si alguno me sirve, mi Padre le dará el visto bueno. Ahí dice, le honrará, ¿verdad? Pero cuando Dios le da el visto bueno, a alguien lo honra. Hermanos, que Dios en su misericordia llene nuestros corazones del deseo de buscar en la palabra la instrucción necesaria para que califiquemos delante de Dios como siervos, y los acontecimientos que ya estamos viviendo abran el entendimiento para que nosotros podamos decir allá en lo profundo de nuestro corazón: todo lo podemos en Cristo que nos dé el poder. Que Dios en su misericordia visite cada casa, que el Espíritu Santo de Dios
nos haga la misericordia de abrirnos el entendimiento para sujetar nuestra naturaleza y pasar a la categoría de siervos. Porque todos los que servimos al Dios de la gloria aquí, algún día tendremos algunos la condición de esposa del Cordero y otros de amigos del Cordero. Que Dios les bendiga y les guarde. Y mañana a las 9 de la mañana, 9:30, tienen las hermanas que están al frente de los niños su actividad. Así es que los invito a que mañana a las 9:30 y el día miércoles estaremos a las 6 de la tarde nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde y les abra el entendimiento para poder entender lo que yo les manifestaba esta noche. Ser siervos de Dios es la meta. Amén y amén.